Carlos Marx, grandes filósofos. La muerte del filósofo. Para el año 1871, Marx era toda una celebridad, incluso se le llamaba el héroe del momento. Se cuenta que en la feria de primavera de Leipzig, su foto fue exhibida junto con los retratos de Víctor Hugo, Giuseppe Garibaldi y otros personajes clave de la historia europea. Sin embargo, Marx rechazaba los favores de la popularidad. Era además un enemigo de los aduladores. Su principal preocupación, más que el renombre y la fama, era la defensa de los intereses proletarios y la conclusión de su gran obra. Entre los años de 1872 y 1875, se entregó con energía a la concreción de un gran sueño, que era traducir el primer volumen de El Capital al francés. El trabajo, por supuesto, fue encargado a especialistas. Marx, por su parte, se dedicó a corregir y revisar las traducciones. Los resultados, a pesar de las dificultades, fueron aceptables, según el propio Marx. Sean cuales fueran las imperfecciones de esa traducción francesa, posee un valor científico independiente del original y debe ser consultada inclusive por los lectores familiarizados con el idioma alemán. No obstante las buenas noticias, los volúmenes 2 y 3 de El Capital necesitaban ser transcritos. Con todos los inconvenientes de salud y la falta de tiempo, Marx aprovechaba los momentos libres para adelantar sus manuscritos. Por supuesto, el estudio era necesario para lograr una obra de calidad. Por ello se sumergía en el análisis de las economías europeas, en especial la rusa, así como en el idioma de esa nación. Claro que nuestro protagonista debía darse tiempo para atender también a sus camaradas de otros países. Fue el caso de Jules Guesde, dirigente de los socialistas franceses que viajó desde Inglaterra con el objeto de solicitar algunos consejos al prestigiado maestro del comunismo científico. Asimismo, Marx aprovechaba la mejor oportunidad para asistir a los mítines que se organizaban a favor de los obreros y de las causas de los más necesitados. En julio de 1874, el filósofo sería invitado por el fiel camarada Liebknecht para hacer una visita a Alemania. Aceptó sin poner condiciones de por medio y pronto se encontró en la ciudad de Leipzig. De inmediato el filósofo se informó acerca de la situación imperante entre las masas obreras y al mismo tiempo visitó las regiones vecinas de la ciudad. Al parecer Marx se convenció de que el Partido Socialdemócrata alemán estaba en buenas manos, así que marchó satisfecho de regreso a Inglaterra, pero las noticias lo recibieron en ese país fueron desagradables, pues los grupos de lacellanos habían logrado influir de manera decisiva en el programa del Partido Socialdemócrata. Los lacellanos tenían la firme convicción de que, una vez derrocado Bismarck, sería muy fácil establecer una república democrática, pero a esto Marx le llamaba creer en los milagros democráticos. El filósofo estaba convencido de que los lacellanos no eran más que revolucionarios pequeño burgueses que no ayudarían a cambiar el fondo de la problemática alemana. En un documento llamado Crítica del programa de Gotha, Marx explica lo siguiente. Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, media el periodo de una transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también uno de la transición política y el Estado no puede ser en él otra cosa que la dictadura revolucionaria del proletariado. Aunque los lacellanos y otros enemigos del comunismo científico pretendieron apoderarse por completo del Partido Socialdemócrata, no lo consiguieron. Al contrario, la fuerza y el ejemplo de ese partido se extendió a otros países europeos, como Austria, Dinamarca, Bohemia, actualmente República Checa, Bélgica, España, Francia, Hungría
Inglaterra, Polonia e Italia. Incluso desde Brasil un trabajador alemán apellidado Frankenberg llegó a Inglaterra para pedir el consejo de Marx en cuanto a la institución de un partido socialista. Pero si la armonía que reinaba entre los obreros de los distintos países era considerable, la ambición de algunos gobernantes era insaciable, pues el caso del zar ruso, quien orilló a los turcos a un conflicto armado. El zar, con el fin de apoderarse del territorio turco, pretendía conseguir el apoyo de las principales potencias europeas como Inglaterra. Marx de inmediato trató de advertir a través de la prensa inglesa que no se debía respaldar los planes del zar. Los hechos lamentables se sucedían uno tras otro. En Alemania un atentado contra el Kaiser Guillermo I había puesto en alerta a las fuerzas policiales y de espionaje. De inmediato se sospechó que los comunistas eran responsables del atentado, tesis falsa, pero que garantizaba la persecución contra esos enemigos del Estado. Bismarck no dudó entonces en perseguir a cuanto comunista residiera en Alemania. Prohibió además la existencia del partido y de cualquier organización y publicación comunista. Por si fuera poco, los oportunistas que deseaban apoderarse del Partido Socialdemócrata surgieron como lombrices después de la lluvia. Estos, al igual que los lacellanos y otros grupos minoritarios, pretendían concesionar los ideales del partido para convertirlo en una organización política pequeño burguesa. Marx y Engels otorgaron todo su apoyo a dirigir como Liebknecht y Bebel con sendos escritos en contra de aquellos. Uno de los textos advertía: si la dirección del partido cayese en manos de estas personas, el partido quedaría sencillamente castrado, y de ese modo terminaría la energía proletaria. El Partido Socialdemócrata sobrevivió gracias a la astucia y las convicciones de sus líderes, quienes atendieron los sabios consejos de Marx y Engels. Pero la mano dura de Bismarck no conocía las concesiones. En su paranoia, el canciller de hierro prohibió el ingreso de cualquier obrero socialista a territorio alemán. Eso incluía, por supuesto, a Carlos Marx, quien tuvo que olvidar sus constantes viajes a las aguas curativas de Carlsbad. Así su salud volvió a empeorar, afectando con mayor gravedad sus investigaciones. Los dolores de cabeza y el cansancio fueron tan insoportables que Marx no pudo concluir el segundo tomo del Capital. Además, un terrible mal hepático atacaba a su querida esposa Jenny, que era el cáncer. La enfermedad, como puede comprenderse, era incurable. En ese estado Jenny tuvo que soportar horribles dolores. Ese fue un duro golpe para Marx, quien se mantenía al pendiente de sus males y de los de Jenny. Sabiendo que la vida de su esposa tenía un límite establecido, quiso complacer uno de sus últimos deseos, el de viajar a París. En esa ciudad la señora Marx pudo despedirse de su hija mayor y de sus nietos que residían en el país galo. De regreso a Inglaterra, Jenny se encontraba prácticamente moribunda. Por aquella época, hablamos del otoño de 1881, contrajo una severa pulmonía de la cual la cuidó su querida hija Eleonor. Jenny, ya con muy pocas fuerzas, pasó sus últimos días en cama y el 2 de diciembre de ese año exhaló su último aliento. Marx, impedido por su propio mal, experimentó la impotencia de no estar con su esposa en los últimos instantes, tampoco en los funerales. Fue Engels, el querido amigo, quien pronunció unas últimas palabras antes de que Jenny fuese sepultada. Lo que esta mujer de comprensión tan aguda y crítica, de tacto político tan certero, de energía tan apasionada, de tan grande capacidad para la devoción,
Lo que esta mujer contribuyó al movimiento revolucionario jamás surgió al conocimiento del público, nunca se mencionó en las columnas de la prensa. Lo que hizo solo lo saben quienes vivieron con ella. No necesito hablar de sus rasgos personales. Sus amigos los conocen y jamás los olvidarán. Si alguna vez existió una mujer que encontró su propia felicidad en la posibilidad de hacer felices a los demás, fue entonces esta mujer. Por consejo de los médicos, Marx tuvo que viajar a lugares mucho más cálidos que Inglaterra. Así fue como se trasladó a la isla White, al principio para viajar a Argelia. Su salud no mejoró, tampoco lo hizo su estado anímico, que era deplorable, tal como afirma en una carta a su fiel amigo. Sería una mentira no confesar que mis pensamientos son absorbidos en gran parte por los recuerdos de mi esposa, la mejor parte de mi vida. Su estancia en Argelia no ayudó en nada a su salud, tampoco su visita al sur de Francia. Solo consiguió una leve mejoría en Suiza, a finales del verano. Sin embargo, otra muerte ensombreció su vida. Esta vez se trataba de Weber. Con todas esas penas cargando, se dirigió a Inglaterra, donde retomó su trabajo del Capital. No obstante sus esfuerzos, la muerte amenazaba en cada momento, tanto a él como a sus familiares. Fue el caso de su hija Jenny, quien fallecería en París. He pasado muchas horas tristes en mi vida, pero ninguna tan triste como esta. Así experimentaba Marx la pérdida de su hija mayor. Faltaba muy poco para que Carlos siguiera a Jenny y a su hija. En breve una inflamación de la laringe lo dejaría imposibilitado para ponerse en pie. Fue cuestión de meses para que un absceso pulmonar lo pusiera al borde de la muerte. Fue su propio amigo quien presenció el terrible momento final. De acuerdo con su propio relato, Engels ingresó a la recámara del filósofo seguido por un médico. Cuando entramos en la habitación yacía ahí, dormido, pero jamás volvería a despertar. Su pulso y su respiración se habían detenido. En esos 2 minutos se extinguió pacíficamente y sin dolores. El proletariado internacional no tardaría en enterarse de la muerte. Al igual que Engels y la familia Marx, los seguidores del filósofo se unieron al luto. El 17 de marzo de 1883, Marx sería llevado al cementerio de Highgate para ser sepultado junto a su querida Jenny. Wilhelm Liebknecht, uno de los camaradas que se había manifestado fieles a la causa marxista, hablaría en nombre de los obreros de todo el planeta. En lugar de llorar, actuaremos en el espíritu del gran desaparecido. Lucharemos con todas nuestras fuerzas para convertir en realidad lo antes posible lo que él nos enseñó y aquello a lo cual aspiraba. Esta será la mejor manera de celebrar su recuerdo. Querido, queridísimo amigo, seguiremos por el camino que nos mostraste hasta el final. Lo juramos sobre tu tumba. Pero nadie mejor que Engels para despedir al gran pensador. Queden sus palabras como un testimonio de lo que representó Carlos Marx para la humanidad. En la muerte de este hombre, el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica han sufrido una pérdida inmensa. Muy pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la figura de esta figura gigantesca. Tal como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. Este sencillo hecho, hasta ahora, oculto bajo las malezas de la ideología de que la humanidad necesita ante todo comer, beber, tener un techo y vestirse antes de llevar adelante la política, la ciencia, el arte, la religión, etc., que por lo tanto la producción de los medios de subsistencia material inmediatos y por consiguiente
la correspondiente base económica de desarrollo de un pueblo o de una época, es la base sobre la cual han evolucionado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, el arte e inclusive las ideas sobre la religión del pueblo de que se trata y a la luz de lo cual, en consecuencia, deben ser explicados y no a la inversa tal como fue hasta el día de hoy. Pero eso no es todo. Marx también descubrió la ley específica del movimiento que gobierna el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía arrojó luz de pronto sobre el problema, y en cuyo intento de solución todas las investigaciones anteriores, tanto de los economistas burgueses como de los críticos socialistas, eran simples tanteos en la oscuridad. Estos dos descubrimientos serían bastantes para toda una vida. Dichoso el hombre a quien se le concede hacer sin siquiera uno de ellos. Pero en cada uno de los terrenos que Marx investigó, e investigó muchos, ninguno de ellos en forma superficial, en cada terreno, aun en el de las matemáticas, hizo descubrimientos singulares. Así era el hombre de ciencia, pero no era ni siquiera la mitad del hombre total. La ciencia era para Marx una fuerza históricamente dinámica, revolucionaria. Por grande que fuese el gozo con que recibía un nuevo descubrimiento en cualquier ciencia teórica, cuya aplicación práctica tal vez fuese por el momento imposible de encarar, experimentaba otro tipo de alegría cuando el descubrimiento implicaba cambios revolucionarios en la industria y en el desarrollo histórico general.